Proyectiles lanzados con ángulo de elevación. Vamos a hacer de cuenta que lo que tenemos acá es un cañón y ese cañón dispara una bala. Esa bala va a salir y va a seguir una trayectoria más o menos como la línea anaranjada que ustedes ven acá. Sí, siempre eso dependiendo del ángulo de inclinación al cual sea disparada esa bala. La bala va a salir y a lo largo de un tiempo va a volver a caer. En su recorrido va a alcanzar una altura máxima y después va a empezar a caer hasta que llegue al suelo. Lo que va a alcanzar es esto, de aquí una distancia horizontal desde donde se disparó hasta donde va a caer, y a eso se le llama alcance. Lo vamos a representar con una letra X, y la altura máxima la vamos a representar con una letra Y. Para que esa bala pueda salir disparada necesita una velocidad inicial, como vemos acá ya la tenemos representada, la velocidad inicial. Y en el momento en que sale, esa velocidad inicial se va a dividir en dos: velocidad inicial vertical y velocidad inicial horizontal, o componentes de velocidad inicial. Para eso, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos acá las fórmulas que vamos a necesitar para este tema. Entonces tendríamos la fórmula número 1, velocidad inicial horizontal y velocidad inicial vertical. Para hallar la velocidad inicial horizontal, vamos a multiplicar la velocidad inicial que tengamos por el coseno del ángulo. Este ángulo y la velocidad inicial son datos que nos tienen que dar para poder resolver el ejercicio. Y después la fórmula número 2, la velocidad inicial vertical, velocidad inicial otra vez, solamente que ahora multiplicamos por el seno del ángulo. A medida que sube, esa bala también se desplaza de forma horizontal, y después a medida que baja se sigue desplazando de forma horizontal. En ese punto hay dos velocidades, velocidad vertical y velocidad horizontal, que son diferentes a las componentes que tenemos al principio. Entonces tenemos otras dos fórmulas. La velocidad horizontal es igual a la componente de velocidad horizontal, y la velocidad vertical es igual a la componente de velocidad vertical más la gravedad por el tiempo. Sí, vamos a seguir usando el dato de gravedad. Acá cuando llegamos a la altura máxima, la velocidad vertical va a ser igual a 0. Acá dijimos que tenemos una altura máxima y un alcance, lo podemos ver acá, las fórmulas para encontrarlo. La número 5 es para el alcance, componente de velocidad horizontal por tiempo, y para la altura máxima es componente de velocidad vertical por tiempo más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Cabe aclarar que este alcance es un alcance, no el alcance total, sino que pudiera ser más o menos aquí, a la mitad o por acá, antes de que caiga al suelo. Para poder saber cuánto es el alcance desde que se dispara hasta que toca el suelo, tenemos la fórmula número 9. Ahí a ese es alcance total. También vemos acá unas líneas en color verde que nos indica que desde que se dispara hasta que llega a la altura máxima se va a tardar cierto tiempo. A ese tiempo le vamos a llamar tiempo de subida. Y para el tiempo de subida tenemos la fórmula número 7, que es velocidad vertical menos componente de velocidad vertical dividido la gravedad, la colocamos con signo negativo. El tiempo de subida es lo mismo que va a tardar en caer, tiempo de caída o tiempo de bajada, es lo mismo. Pero al sumar los dos o multiplicar este tiempo de subida por 2, encontramos el tiempo total que va a tardar desde que se dispara hasta que cae. Ese tiempo total se llama tiempo de vuelo, y ese tiempo de vuelo es el que vamos a utilizar para encontrar el alcance total. También tenemos acá la fórmula número 10, que esta ya la vimos en el tema anterior, que es velocidad resultante. Y la velocidad resultante la vamos a encontrar elevando al cuadrado la componente, la velocidad horizontal,
más elevar al cuadrado la velocidad vertical. Lo sumamos y le sacamos raíz cuadrada y obtenemos la velocidad resultante. Y por último, para encontrar esta altura, que es la altura máxima, cuando la bala alcanza su altura máxima, tenemos esta fórmula. Altura máxima es igual a menos la componente de velocidad vertical elevado al cuadrado dividido 2 por la gravedad. Entonces, de acuerdo a lo anterior, tenemos un ejemplo que dice así: un cañón dispara una bala con una velocidad inicial de 250 metros por segundo y un ángulo de elevación de 30 grados. Con esos datos, calcular, inciso A, las componentes de velocidad horizontal y vertical. Inciso B, la velocidad resultante a los 14 segundos de ser disparado. Inciso C, su posición a los 14 segundos. Inciso D, la altura máxima y el tiempo en alcanzar esa altura. Y el inciso E, el alcance total. Como ustedes pueden ver acá, yo ya coloqué los datos que nos dan: velocidad inicial, ángulo y además el dato de gravedad, que dijimos que se va a usar con signo negativo. Entonces lo primero que vamos a encontrar es el inciso A. Entonces en el inciso A nos pide ya las dos componentes de velocidad. Vamos a usar la fórmula 1 y la fórmula número 2. Acá tenemos la fórmula 1 y vamos a encontrar la componente de velocidad inicial en X o velocidad inicial horizontal, y es igual a la velocidad inicial, que son 250 metros por segundo, y eso lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo, que son 30 grados. Entonces el coseno de 30 grados es 0.87. Ahora vamos a multiplicar 250 por 0.87 y eso nos da 217.5 metros por segundos al cuadrado. Ahora vamos a encontrar la componente de velocidad vertical. Tenemos acá la fórmula número 2 y es componente de velocidad vertical es igual a la velocidad inicial, que son 250 metros por segundo, y eso ahora lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo, que son 30 grados. El seno de 30 grados es 0.5 y ahora lo vamos a multiplicar por 250, eso nos da 125 metros por segundo, y con eso ya encontramos las dos componentes. Para el inciso B nos piden encontrar la velocidad resultante a los 14 segundos de haber sido disparada la bala. Entonces, para la velocidad resultante necesitamos la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Vamos a usar las fórmulas 3 y 4. Entonces, para hallar la velocidad horizontal dice que es igual a la componente de velocidad horizontal. Y como ya encontramos la componente de velocidad horizontal, no necesitamos hacer ningún procedimiento. Simplemente lo vamos a copiar y son 217.5 metros por segundo. La velocidad vertical es la fórmula número 4, la que vamos a usar. Es igual a la componente de velocidad inicial vertical más la gravedad por tiempo. Como esta componente ya la encontramos también, aquí está, entonces solo la vamos a copiar y tenemos 125 metros por segundo más la gravedad, la ponemos con signo negativo, menos 9.8 metros por segundos al cuadrado por el tiempo que nos están especificando, que son 14 segundos. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer es la multiplicación. Entonces esto solo lo vamos a copiar
125 metros por segundo. Acá tenemos signos diferentes, va a dar negativo. 9.8 por 14 da 137.2. Esos son metros por segundo, porque aquí eliminamos una vez segundo con estos segundos de acá. Y ahora vamos a restar. 125 metros por segundo menos 137.2 metros por segundo. Como son signos diferentes, va a dar negativo y eso nos da 12.2 metros por segundo. Y con eso ya tenemos la velocidad vertical. ¿Por qué esa velocidad vertical nos dio con signo negativo? Porque quiere decir que ya alcanzó su altura máxima y ya empezó a bajar. Después de 14 segundos ya empezó a bajar. Quiere decir que la altura máxima tiene que haberla alcanzado antes de 14 segundos. Y entonces ahora sí ya podemos encontrar la velocidad resultante. Tenemos acá la velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado. 217.5 al cuadrado nos da 47.306.25. Estos son metros al cuadrado, segundos al cuadrado, más 12.2 al cuadrado. Eso nos da 148.84 metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Al momento de realizar la sumatoria nos da 47.455.09 metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Tenemos las mismas unidades y a esto le sacamos raíz cuadrada. Eso nos da 217.84. Y recuerden que cuando nosotros sacamos raíz cuadrada sucede esto y nos quedan solamente metros por segundo. Con eso ya encontramos la velocidad resultante, que sería para el inciso B.